Ese cuerpo va a limitar con la visión, con las facultades, etcétera, que más adelante lo vamos a ver. El espíritu encarnado aspira sin tregua a liberarse. Y cuando más grosera es esa envoltura, tanto más va a desear desprenderse. También nos esclarece que durante el sueño el espíritu no descansa. Nunca está inactivo. Solo descansa nuestro cuerpo físico, ¿no? Vamos a dormir, estamos cansados de la jornada del día, pero el espíritu está, como se siente prisionero, busca el momento y sale del cuerpo. Es por eso que hablamos de la emancipación, ¿no? Emancipación del alma. Es así como estar dentro de un envase que viene a ser el cuerpo y quiere liberarse, ¿no? En el transcurso del sueño, los vínculos que le unen al cuerpo se relajan y no teniendo el cuerpo necesidad del espíritu, porque está descansando, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus. Esto lo vamos a ir viendo, porque los hay dependiendo de qué clase de espíritus somos, cómo estamos, a dónde vamos a ir cuando salgamos del cuerpo. En la pregunta 402 nos explican que el espíritu tiene la memoria del pasado y en ocasiones la previsión del porvenir. Adquiere más poder y puede entrar en comunicación con otros espíritus, ya sea en este mundo o en otro, porque podemos salir y viajar en el espacio y reencontrarnos con algún ser querido que esté en otro mundo. Con frecuencia dices, he tenido un sueño extravagante y horroroso, pero que no poseía ninguna verosimilitud. O sea, he tenido un sueño muy enredado, no entiendo, unas escenas y se cortaban una tras otra. Claro, porque cuando retornamos al cuerpo físico, con las limitaciones que tenemos y la memoria, nos olvidamos. Porque eso no es el recuerdo nuestro, sino es un recuerdo del espíritu. Te engañas, dice, porque muchas veces es un sueño en el que aparecen los lugares y cosas que has visto o verás en otra vida o en otro momento. Hallándose adormecido el cuerpo, el espíritu trata de quebrar su cadena para indagar en el pasado o en el porvenir. Inclusive podemos tener sueños que más adelante se nos cumplen. Yo me había soñado tal cosa y mira, se ha cumplido. Porque lo viste cuando hemos salido, lo que venía. O también, a veces queremos saber, ¿no?, qué hemos sido en nuestras vidas pasadas. Cuando salimos del cuerpo, el espíritu va donde quiere ver, investigar, conocer, saber. Podemos saber nuestro pasado en estado espiritual. Y cuando retornamos al cuerpo, ese no nos acordamos. Podemos estar así contemplativos. El sueño libera en parte al alma del cuerpo. Al dormir nos hallamos momentáneamente en el estado en que uno se encuentra en forma permanente después de la muerte. Es como decir morir un poco, ¿no? Cuando estamos dormidos es casi como estar muerto. ¿Qué es lo único que va a funcionar? El oído, ¿no? A veces nos despertamos con ruidos, si el ruido es fuerte. Y a veces ni nos despertamos con algún ruido. Hay quienes duermen y hay un temblor, ni se despiertan, porque no están allí, salieron. Los espíritus que al desencarnar se desprenden pronto de la materia, han tenido en vida sueños lúcidos. Cuando dormían,
se sumaban a la sociedad de otros seres superiores a ellos. Viajaban, conversaban y se instruían con ellos. Incluso trabajaban en tareas que al morir encontraron concluidas. Esto debe enseñarnos una vez más a no temer a la muerte, porque morimos un poco cada día, nos dicen, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando despiertan tienen la solución del problema? Inclusive el que está estudiando y tiene una operación matemática, algebraica, difícil, pero que cuando te despiertas lo tienes. Es porque en sueños hemos salido, nos hemos ido a estudiar, a instruirnos y nos han dicho, así es, y venimos, ¿no? Por eso a veces hay que apuntar rapidito cuando nos despertamos, porque después se fue y nos olvidamos. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque sí pasa que te acuerdas solamente y te olvidas. Porque el recuerdo es del espíritu, no tuyo. Es lo que ha visto tu espíritu. Hay técnicas para recordar. Hay técnicas, ¿no? Esto se refiere a los espíritus elevados. Cuando podemos salir, podemos irnos a la patria espiritual. Uno puede pedir y estudiar. Imagínense, irnos y seguir un curso acelerado de doctrina en la patria espiritual, una maravilla, ¿no? Dice, se refiere a espíritus elevados, porque el común de los hombres, que a su muerte deben permanecer largas horas en turbación, sabemos que hay un periodo de turbación cuando se desencarna, en esa incertidumbre de que nos han hablado, se marchan a mundos inferiores, a la tierra, donde antiguos afectos los reclaman, o bien van a buscar placeres quizá todavía más bajos que los que aquí tenían, aprendiendo doctrinas incluso más viles, innobles, perjudiciales de las que profesaban en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque son esas tendencias, ¿no? De lo que hablábamos en las lecturas previas. O cómo es que estamos. A veces nos despertamos de maravilla, frescos, realmente descansados, solucionamos el problema, planificamos el día, nos va bien. Nos hemos ido a un lugar bonito, ¿sí? Hemos venido renovados, pero pasa que nos levantamos cansados, seguimos con sueño, nos va mal. ¿A dónde nos hemos ido? Todo va a depender de cómo estamos anímicamente, cómo estamos pensando, cómo estamos vibrando, cómo estamos teniendo nuestro día a día. Estamos muy quejones, renegados, estamos en negativo, estamos vibrando en negativo con esos centros neurofluídicos o los chakras, como se les conoce comúnmente, girando en contrario, totalmente desarmonizados, no estamos así. Podemos irnos así. Puede ser también por... Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los tipos de sueños. Hay sueños fisiológicos, psicológicos y espirituales. Entonces, podemos tener una pesadilla si hemos comido algo muy pesado, hemos comido muy tarde, estamos haciendo mala digestión, estamos en mala posición. Podemos soñar que estamos en la Siberia y se nos cayó la manta y está en el piso y nos morimos de frío. Ese es un sueño fisiológico. Un sueño psicológico cuando estás en tu día, que cómo vas a hacer y te sueñas con tu día. O una película de terror. Eso es un sueño psicológico. Pero cuando salimos, cuando nos podemos hasta reencontrar, y lo vamos a ver más adelante,
Entonces, esos son espirituales, ¿sí? Ahora estamos viendo la parte espiritual. Pero a veces, disculpa que interrumpa, esas son las posiciones, ¿no? A veces cuando pones la mano en el pecho, Oprimes ¿no? tu respiración y te dificulta la respiración y entonces viene la pesadilla. Eso es fisiológico. Dice, lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirnos al despertar unidos por el corazón a aquellos con quienes acabamos de pasar 8 o 9 horas de felicidad o de placer. Imagínense que toda la noche que hemos descansado, el cuerpo físico, hemos estado con nuestros seres queridos. Qué bonito, ¿no? Lo que explica asimismo esas simpatías invencibles que a veces experimentamos, las antipatías, perdón, es que sabemos en el fondo de nuestro corazón que determinadas personas tienen una conciencia diferente a la nuestra. No hay empatía, no hay afinidad, chocamos. Porque ya las conocemos sin haberlas visto con nuestros propios ojos. Y esto es lo que inclusive explica nuestra indiferencia, puesto que no tratamos de hacer nuevos amigos cuando sabemos que tenemos otros que nos aman y reconfortan. En pocas palabras, el sueño influye en vuestra vida más de lo que pensáis, así como nos dicen, ¿influyen los espíritus en nuestra vida, en nuestro día? Sí, más de lo que pensáis. Y aquí los sueños, más de lo que pensáis. Por eso, ¿cómo estamos? Si hemos pasado un mal día, renegando, estamos de mal humor, contrariados, no queremos que nadie nos hable, porque cállate, déjame en paz. ¿Cómo vamos a pasar? ¿A dónde nos vamos a ir? Espiritualmente, ¿no? Por efecto del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Y esto es lo que hace que los espíritus superiores consientan, sin demasiada repulsa, en encarnar entre vosotros. Imagínense, un espíritu superior que ya no amerita venir a este nivel, pero que viene para ayudar, como una tarea, como una misión, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos en relación con ellos y ellos ven nuestras necesidades y muchas veces vienen para ayudarnos. Dios ha querido que durante su contacto con el vicio puedan ir a revigorizarse a la fuente del bien para no flaquear ellos mismos que venían para instruir a los demás. El sueño es la puerta que Dios les ha abierto hacia sus amigos del cielo. Constituye la recreación después del trabajo mientras esperan la gran liberación. ¿Cuál será esa gran liberación? Cuando desencarnamos. La liberación postrera que debe devolveros a su verdadero medio. ¿Cuál es nuestro verdadero medio? No, es la patria espiritual. Ese es el verdadero, la verdadera vida. Porque aquí estamos, lo que nos toca vivir, 40, 60, 80 años, allá podemos estar siglos, ¿no? Nos dicen desde horas hasta siglos, dependiendo lo que necesitemos, ¿no? El sueño, nos dicen, es el recuerdo de lo que vimos mientras dormíamos. Pero no siempre soñamos porque no nos acordamos de lo que vimos. El recuerdo no nos muestra al alma en todo su desarrollo. Porque es algo espiritual, ¿no? Y el cuerpo es limitante. Seguido, solo recordamos la turbación de cuando salimos y regresamos, sumando a lo que hemos hecho o nos preocupa en estado de vigilia. Por eso la confusión. Tenemos preocupaciones en estado de vigilia, pero el espíritu también tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces viene,
la confusión. Además, los malos espíritus se sirven, ojo, de los sueños para atormentarnos si somos débiles y vacilantes. Podemos salir, tener esas salidas y pasarla mal, tener malas compañías. Va a depender de cómo estamos. Por eso siempre oremos antes de dormir. Siempre. La oración nos cambia esa vibración. Así estemos de mal humor. Así hayamos tenido un mal día. Así las cosas nos hayan salido mal. Con mayor razón, oremos. Alguien me detesta, no me quiere. Ora por esa persona. No le desees el mal. Envuélvela en luz. Ora por ella. Ora por ti. Ora. La oración cambia la vibración y nos va a ayudar en el momento de la emancipación del alma a ir a un buen lugar y recibir la ayuda. De repente nos podemos encontrar con seres queridos. Nuestro guía espiritual lo vemos cara a cara y nos da los consejos. Y venimos con eso. Siempre, siempre la oración. Por lo demás, veréis dentro de poco surgir otra clase de sueños. Es tan antigua como la que vosotros conocéis, pero lo ignoráis. Por ejemplo, el sueño de Juana. Acordémonos de Juana de Arco. El de Jacob. El de los profetas judíos y de algunos adivinos hindúes. Ese sueño es el recuerdo del alma desprendida del cuerpo, ¿no? Este sueño de Jacob cuando ve subir y bajar ángeles en una loma hacia Dios, porque él se hallaba medio desubicado en ese lugar y decía: yo qué hago acá, estoy perdido. Y ese sueño, que fue espiritual, lo orientó para hacer después todo lo que hizo en el pueblo, con ese entorno. Poned mucha atención para distinguir esas dos especies de sueños entre aquellos que recordáis. Noé también soñó. También son sueños espirituales. Los sueños le dieron el mapa de la embarcación. Así es. Él salió y le presentaron cómo debía ser. Vino y lo hizo. Juana de Arco, que escuchaba las voces y que tenía esa tarea bien definida, ¿no? Una adolescente dirigiendo ejércitos, liberando a su país. Una tarea, ¿no? Una tarea de rescate. Y al final ella fue traicionada como ella traicionó a Jesús. Juana de Arco, Judas, hizo su rescate en esa encarnación y terminó, por ley de causa y efecto, de la misma forma, ¿no? ¿Por qué no recordamos siempre los sueños? La pregunta 403. En lo que tú llamas el dormir, hay solo, dice, el descanso del cuerpo, por cuanto el espíritu está siempre en movimiento. En el transcurso del sueño, recobra parte de su libertad y alterna con aquellos a quienes ama. Por eso no hay que afligirse cuando perdemos a nuestros seres queridos. Podemos encontrarnos con mamá, con la abuela, el tío, el hermano, aquel que partió, de repente algún sobrino, algún pariente joven, que a veces decimos tenía toda una vida por delante, pero era eso lo que tocaba vivir. Y nos podemos encontrar con ellos. A quienes amamos, ya sea en este mundo o bien en otros. Pero como el cuerpo es una materia pesada y grosera, conserva con dificultad las impresiones que ha recibido del espíritu. Por eso siempre decimos, no es un limitante. Cuando estamos libres, el espíritu ve y sabe perfectamente. Y cuando entra al cuerpo, viene con que no nos acordamos, tenemos un enredo allí. Pero cuando los espíritus se
pueden comunicar con sus familiares en sueños. Ahí sí se acuerdan. Sí, se pueden acordar. No todo. Pasa. No se acuerdan el 100%, pero dicen, me soñé con mi papá de una manera agradable, me soñé con mi mamá. Podemos tener unas chispitas de recuerdo y hemos estado toda la noche con ellos. Y no nos acordamos de las 8 horas o todo el tiempo que hemos estado dormidos, pero tenemos un vago recuerdo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que ha sido eso y que no ha sido un sueño psicológico? Ya en el transcurso de tus días se te develará. Entonces, cuando pasen cosas, eso es lo que me dijo mi papá en el sueño. Puede ser, ¿no? Bien, en el transcurso del sueño recobra parte de su libertad alterna con los que ama, pero como el cuerpo es materia pesada, conserva las impresiones con dificultad de lo que se ha recibido. Porque el espíritu no las percibió por los órganos corporales. Porque salió, se emancipó, lo recibió como espíritu. No como en estado consciente en que podemos tener recuerdos de que estamos ahora aquí, cuántos hemos venido, cómo estamos conversando. Porque estamos dentro del cuerpo. Pero cuando salimos, ese recuerdo es del espíritu o del alma, que es lo mismo, ¿no? Sabemos, alma y espíritu es lo mismo. Alma encarnada, espíritu cuando hemos desencarnado. Entonces, cuando estamos en estado espiritual es distinto, ¿sí? La pregunta 404. ¿Qué pensar del significado que a los sueños se atribuye? Queremos saber qué significan los sueños. Siempre tenemos curiosidad. Los sueños no son en modo alguno verdaderos como lo entienden los decidores de la buena aventura. Porque es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia que ocurrirá la otra. Son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales para el espíritu. Estamos hablando de la emancipación del alma, del estado espiritual, no de esos sueños psicológicos, pero que a menudo no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. Con frecuencia también, conforme hemos dicho ya, el sueño es un recuerdo. Y por último, puede ser en ocasiones un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite, o la visión de lo que está aconteciendo en ese instante, en otro lugar, a donde el alma se traslada. Podemos, como habíamos dicho antes, ver qué pasó, como que ver qué va a pasar. Por eso dice, si Dios lo permite, el porvenir. Podemos ver el porvenir. Perdón. Hay personas que pueden tener, como se dice, sus sueños premonitorios, porque están viendo lo que va a pasar. Y entonces cuando acontece dicen, yo lo vi, yo lo soñé, y a veces se asustan, porque no entienden qué pasó. Es natural, es normal, hay que asustarse. Es la emancipación del alma cuando salimos. La pregunta 408 nos dice, en ocasiones nos parece escuchar en nuestro fuero interno palabras pronunciadas con claridad y que no tienen relación alguna con lo que nos preocupa en estado consciente. ¿A qué se debe esto? Nos responden, en efecto, y hasta frases enteras, sobre todo cuando los sentidos comienzan a letargarse. A veces es un eco débil, procedente de un espíritu que quiere comunicarse contigo. La somnolencia o un simple aletargamiento de los sentidos presenta en muchos casos las mismas imágenes que el sueño.
no necesariamente sueño profundo. ¿No les ha pasado que tienen un pestañear, cabecean, de repente están en un lugar X y cabecean unos segundos? ¡Pac! Regresan, ¿no? Pero en esos segundos ya tuvieron un encuentro, ya salieron y vieron, tuvieron una reunión, un diálogo, no necesariamente durante el sueño, nos dicen, ¿sí? En estado de somnolencia. El tiempo también es relativo. El tiempo es relativo, no es nuestro tiempo de acá. 5 minutos y estar un día entero con la persona. Exacto. El tiempo aquí nuestro, con el reloj, es distinto cuando estamos desprendidos del cuerpo, totalmente. Dice, tenemos sueños en donde aparecen personas o parientes que nos advierten de lo que nos sucede. Son las almas de esos parientes para comunicarse con nosotros. Cuando se hace realidad, verificamos que no es producto de nuestra imaginación. Podemos tener en un pestañear o durante el sueño un encuentro con ese ser querido que te quiere advertir, que te quiere aconsejar de lo que va a pasar o para que te cuides. Entonces dice, me he soñado, tengo esto. Hagamos caso a esa intuición que a veces le decimos, ¿no? Esa ligera intuición, hagamos caso, ¿sí? A veces es nuestro guía espiritual que también nos está aconsejando. En ocasiones tenemos durante el sueño o el adormecimiento ideas que parecen muy buenas y que a pesar de los esfuerzos que hacemos para recordarlas se borran de nuestra memoria lo que estábamos diciendo. Son el resultado de la libertad del espíritu. Suelen ser casi siempre consejos que dan otros espíritus. Nos olvidamos al despertar, pero la idea vuelve, como estabas tú preguntando, en el instante preciso como una inspiración. Se me prendió el foco, ya te acordaste lo que te dijeron, dónde te fuiste, lo que conversaste. Viene como una idea. Entonces decimos, es una inspiración. Puede ser una inspiración, pero generalmente lo que hemos visto en el desprendimiento, ¿no?, del alma. Este ítem 2. Visitas espíritas entre personas vivientes. ¿Se puede dar? Sí. Por ejemplo, yo quiero decirle algo a Maricruz, o de repente conscientemente no lo he pensado, pero mi espíritu sí. Y en el sueño podemos tener un encuentro, ¿no? La pregunta 413. Del principio de la emancipación del alma en el transcurso del sueño, parece resultar que llevamos una doble existencia simultánea. La del cuerpo, que nos provee la vida de relación exterior, nuestra relación, que nos relacionamos como ahora, encarnados, y la del alma, que nos proporciona la vida de relación oculta. ¿Es esto exacto? Responde la espiritualidad. En el estado de emancipación, la vida consciente del cuerpo cede a la del alma. Porque nos estamos desprendiendo, el cuerpo queda quieto y el alma sale, entonces le estamos cediendo todo al espíritu, al alma, ¿no? Pero no se trata propiamente dicho de dos existencias, ojo, sino más bien de dos fases de una misma vida, porque el hombre no vive doblemente. No tenemos un doble, no hay un paralelo. Nuestro espíritu es único, somos solos, únicos. Pero es que salimos, nos desprendemos, pero somos nosotros. No hay otra Ana, otro César, otra Maricruz, no, ¿sí? El hombre no vive doblemente. Eso hay que tenerlo presente porque hay muchas teorías de los mundos paralelos, ¿no?
No. Muy bien. Nos podemos visitar dos personas encarnadas, comunicarnos. La espiritualidad propicia esos encuentros cuando los cree, los ve necesarios, y nos podemos encontrar en lugares donde ellos escogen que son los adecuados, apropiados, el ambiente limpio, ¿no? Para esos encuentros. Y lo que dicen que está recogiendo sus pasos, escucha, antes de que se muera. Bueno, salimos y puedes visitar en estado espiritual a tu familia. Lo puedes hacer como no lo puedes hacer, o sea, no es relativo, depende del espíritu, depende de la persona que así lo quiere. He escuchado hace tiempo y creo que se ha comentado, ¿no? En algunas ocasiones le pasaba al santo por el Martín de Porres que lo veían también en otro lugar. Entonces, ¿cómo es? Él tenía esa facultad de la ubicuidad, de desdoblarse y que lo vean en varios. ¿Qué nos dice? De eso habla el libro de los espíritus. No es que sean varios, Martín de Porres. Es como el sol que proyecta la luz a través de un vidrio, como un prisma, y sale refractada la luz, inclusive con varios colores, a distintas direcciones. Pero es uno solo. Así es. ¿Y qué pasa con los sueños lúcidos? Esos sueños que le dicen que se te son muerto, que no te puedes despertar. Y algunas veces sí estás todo medio consciente de que están ahí, pero como que no lo quieres ignorar, pero sientes que hay alguien allí. Estás viendo, tu alma está viendo. Tu alma está viendo, desprendida del cuerpo. Semiconsciente, Acuérdate lo que hemos dicho, no necesariamente tienes que estar profundamente dormida a las 8 horas, es un pestañear y ya tuviste esa comunicación, ya saliste. Ahí se quieren comunicar, pues, ¿no? Así es. Bueno, me ha pasado así que cuando yo estoy estando dormida, he escuchado. Así es. Muy bien, entonces, con esto, bueno, tenemos la pregunta 416, ya vamos a terminar. ¿Puede el hombre provocar voluntariamente las visitas espíritas? ¿Le es posible, por ejemplo, decir, cuando está a punto de dormirse, esta noche quiero encontrarme en espíritu con tal persona? ¿Le puede hablar y puede comunicar tal cosa? ¿Qué dice la espiritualidad? He aquí lo que sucede. El hombre se adormila, su espíritu se aleja, y lo que el hombre había resuelto, el espíritu con frecuencia está muy lejos de hacerlo, porque es nuestra parte consciente la que quiere hacer A, pero pase. Pero tu espíritu decide hacer B, porque no le interesa A. Eso le interesa a tu parte consciente. Tome asiento. Entonces, al espíritu le interesa poco cuando se haya desprendido de la materia, de las cosas que tu mente consciente quiere. ¿Por qué? Porque el espíritu va donde quiere, donde le interesa. De repente, como dije, yo quería conversar con Maricruz, dije, ay, en sueños voy, pero ¡pum!, me voy a la patria espiritual y escucho una clase. Porque eso es lo que le interesa a mi espíritu. Esto se refiere a los hombres suficientemente elevados. Habíamos comentado esto, ¿verdad? Aquel que no está se va para abajo. Pues los otros pasan de un modo muy distinto su existencia espiritual. Se dedican a sus pasiones o permanecen en inactividad. Y nos dice, ¿no? El espíritu va donde le interesa, por ejemplo, al mundo espiritual, o a tener otro encuentro con otros espíritus que los puede conocer, que quieren encontrarse con ellos, ¿no?
Entonces, eso es relativo. Es como que hubiera una dualidad, ¿no? Yo quiero algo, pero mi espíritu quiere otra cosa, ¿no? Es como una dualidad, pero ya lo está aclarando en la diapositiva anterior. No tenemos doble. Ujú. Somos nosotros. Claro. El cuerpo físico es muy limitante para el espíritu. El espíritu, en estado de espíritu, hablamos del periespíritu, ¿verdad? Porque cuando hablamos de espíritu es una chispa, ¿no? Entonces nos referimos al periespíritu. Ve por todas partes. El periespíritu no tiene que hacer esto para mirar acá. Me está viendo por todo el periespíritu. Ve, oye, siente. El cuerpo físico solo queremos mirar, volteamos para mirar. El cuerpo físico lo limita. Es por eso que al comienzo se dice, ¿no? Se siente aprisionado en una cárcel, porque el espíritu quiere ser libre. Y va donde le interesa, ¿sí? Y los sueños, o sea, a mí me ha pasado con mi hermana cuando éramos niños que soñábamos lo mismo, la misma noche. Se están encontrando dos personas encarnadas, se están teniendo un encuentro espiritual en un sitio X. Entonces sueñan lo mismo porque han estado juntas, ¿sí? Con las personas que después yo sueño, tengo sueños así, que tengo amigos, pero que solamente los conozco en los sueños nada más, en físico no. Y cada año que va pasando, Ahí lo ha dicho, con más de 30 años que los conozco y me sigo encontrando con ellos. son sueños espirituales, ya lo hemos leído, lo hemos visto. Igual que los lugares, ¿no? Así es, Lugares así en es. ciudades que uno sueña, con ciudades que no existen, pero vas a esos lugares siempre. Así es, que no conoces, Ajá. que pueden estar en este mundo o no. No, son los encuentros que se propician. Ahora he ido a Huamachuco, hace 2 semanas, creo que te conté, ¿no? Que viajé, ¿no? Y esa ciudad que yo que siempre quería ir, ya había viajado ahí, pero Antes. en sueños. Ahora ya la vi en físico. En físico. Fuiste antes de ir, Sí, claro. eso pasó. Sí. Saliste y fuiste a visitar antes de ir. Antes, sí. La última parte entiendo que si el espíritu no es suficientemente elevado, entonces puede estar inactivo. ¿Qué significa eso? Que no sale. No sale, ahí te Sí, quedas. sí. Ahí te quedas. ¿No? Porque no trabajan su espiritualidad también, ¿no? Así es, que son muy materialistas, que no creen en nada. Todo va a depender cómo estamos vibrando, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Por eso, ¿qué podemos sacar de toda esta enseñanza de este capítulo del Libro de los Espíritus? Estemos bien, vibremos bien, estemos positivos, cambiemos. Si estamos viendo que nos estamos equivocando, que estamos renegando, malhumorados, cambia. Todo lo que nos acontece lo merecemos, es para nuestro aprendizaje, es para nuestro bien, nada es injusto. Y de ese punto de vista, ser más positivos, aceptar lo que nos toca vivir bien, mirar para adelante, para que cuando tengamos esa emancipación del alma, vayamos a lugares agradables, tengamos esos reencuentros agradables, ¿no? Con nuestros seres queridos, o tengamos pues esos estudios, quien no quiere estar en lugares elevados, ¿no? Elevarnos. Muy bien, muchas gracias.